Muy buenas tardes, más que compañeros. Mi nombre es Dylan Esaú Rodríguez Núñez y el día de hoy en esta nueva clase de Estructura Económica Internacional vamos a hablar de la unidad 4 del libro de Estructura Económica Internacional que fue escrito por Ramón Tamames y es la 21ª edición. Bueno, en esta unidad se habla sobre diferentes teorías que explican cómo es el comercio internacional. En este caso vamos a hablar sobre una organización muy importante que hace relevante el comercio internacional. Esta organización es el BIR. ¿Qué es el BIR? Es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Su creación fue a través de los tratados de Woods en Bretton Woods en 1944. El propósito de este tratado y el propósito de esta organización es ayudar a los países en vías de desarrollo, a los países que fueron afectados a través de la guerra. Y para que este objetivo se pudiera cumplir, el objetivo de ayudar a los países que fueron devastados por la guerra y también los países en vías de desarrollo, se tuvo que crear el BM, que es el Banco Mundial. En el 2002, el Banco Mundial contó con 189.500 millones de dólares, que fueron aportados por los 183 países miembros. Cabe aclarar que anualmente todos los países miembros tienen que aportar un cierto porcentaje de su PIB, que es su Producto Interno Bruto. Así es como a través de los años, si crece el PIB de un país, tiene que aportar un cierto porcentaje de ese PIB. Pero bueno, también vamos a hablar de que la URSS o la Unión Soviética no fue parte de esos estados miembros, debido a que era un país, ya saben, comunista, socialista, sus ideologías discrepaban mucho con estas organizaciones. Bueno, la sede del Banco Mundial, que también es el BIR, está en Washington, D.C. Obviamente, tiene una estructura como si fuera del FMI. Tiene gobernadores, que son un miembro por cada país. Tiene directores ejecutivos, que son 19. Tiene un presidente, tiene un representante de esa organización. E igual, también esta organización es democrática, es decir, cada uno puede elegir, pero solamente tienen 250 votos. Los objetivos principales son dos. El primero es ayudar a los países después de la guerra y el otro es fomentar el desarrollo en los países subdesarrollados, como lo comenté anteriormente. Bueno, vamos a platicar un poquito más de lo que se habla en esa unidad. También se habla de cómo es la estructura del BIRF o del Banco Mundial. El Banco Mundial solamente presta un 40%. Esto debido a que no quiere dar el 100% porque el país que necesita ese préstamo debe conseguirlo con otros factores, otras organizaciones. El interés de ese préstamo varía dependiendo de mucho, principalmente varía por cada semestre. Los préstamos son a largo plazo, un aproximado de 20 años. Para que el Banco Mundial dé un préstamo a un país, tiene que hacer una investigación muy extensa de ese país para ver si realmente tiene el capital suficiente para pagarle al Banco Mundial. Y bueno, el Banco Mundial ha tenido muchos conflictos. Por ejemplo, una queja muy que se da mucho es que el Banco Mundial tiene políticas comerciales, pero que son de Estados Unidos. Entonces, los países miembros se han quejado mucho de esto. Y actualmente el Banco Mundial, hace unos cuantos años, integró temas del medio ambiente. Esto para que fuera una organización también con responsabilidad social. Ahora bien, vamos a hablar también que en esta unidad hablamos sobre organismos de asistencia financiera. El Banco Mundial tiene grupos de instituciones financieras. ¿Eso para qué? Para ayudar en la inversión, en las investigaciones. Un grupo de estos es el AIF, que bueno, esas son las siglas en inglés, pero en realidad es Asistencia de Fomento de Inversión. Este es un grupo. Pero existen otros grupos e instituciones que son para la ayuda de las PMD, que son países menos desarrollados. Algunos de estos grupos o instituciones son el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o la PNUD. Esta trabaja especialmente en la agricultura, en la comunicación, en la energía. Y pues bueno, sus contribuciones, la forma en que ellos ganan dinero, obtienen dinero, es a través de donaciones o contribuciones voluntarias de los miembros de la ONU. Otra institución es los bancos regionales y subregionales de desarrollo. Estos los integran en la misma área geográfica del país. Y bueno, esta organización para
para que pueda conseguir dinero para ayudar a los países en desarrollo, pues emiten bonos en el mercado financiero o en el mercado internacional. Y bueno, los bancos de desarrollo son tres. El Banco Internacional de Desarrollo, que es BID, el Banco Asiático de Desarrollo, que es el BASD, y el Banco Africano de Desarrollo, que es BAFD. Estos bancos, su finalidad es apoyar a los países menos desarrollados o las PMD. También hablamos sobre un acuerdo multilateral sobre inversiones. ¿A qué se refiere esto? Es un acuerdo en donde las dos partes se deben de ayudar para poder incrementar su capital y para incrementar el país a través de qué? De inversiones. Bueno, se iniciaron los acuerdos en 1995 con los socios de la OCDE. La OCDE es una organización que ayuda a las economías en desarrollo. Pero bueno, este acuerdo resultó imposible debido a que la OCDE es un club de ricos, mencionan en el libro. Entonces los países del tercer mundo no les gustó la idea debido a que les iba a subir mucho los intereses y no lo iban a poder pagar. Entonces este tratado se suspendió en 1998. El AMI, que es el Acuerdo Multilateral de Inversión, su propósito fue que los acuerdos fueran de manera honesta, que no hubiera privatización, que se protegieran las inversiones y que principalmente no discriminaran a los países extranjeros, ya que muchos de ellos, puede ser un ejemplo como Cuba, no se les daba préstamos. Y ya, el penúltimo tema que vimos en esta unidad fue el GATT. ¿Qué es el GATT? El GATT es un acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio. Es decir, esto es la forma en donde se negocia los aranceles, los tratados, las aduanas, todos esos aspectos se trata del GATT. El GATT se firmó el 30 de octubre de 1947 y el convenio entró en vigor en 1948. Pero antes de este GATT se había escrito la Carta de las Bahamas, en donde se hablaba sobre el comercio internacional y el empleo de manera externa. El propósito de esta carta era crear una organización cuya función era supervisar el mercado internacional y crear políticas comerciales en el sentido de aranceles, en el sentido de aduanas, todos esos aspectos, pero no funcionó, ya que solamente dos países firmaron ese tratado. Y entonces se creó como lo mencioné anteriormente, en 1947 se creó el GATT, donde es el sustituto de la Carta de las Bahamas. Bueno, el GATT no es un organismo de la ONU, sino es un carácter intergubernamental de forma multilateral. Es decir, todos los gobiernos se unieron para crear un acuerdo general sobre los aranceles. Y este no está supervisado por la ONU, las Naciones Unidas. Y para finalizar, hablamos sobre la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. Esa organización, su principal propósito es, se puede decir, organizar, crear normas que rijan el comercio entre los países. Esto es para supervisar el GATT, los acuerdos arancelarios y también supervisar diferentes tratados comerciales y que todo se haga de manera honesta, todo se haga de manera prudente, entre otras cosas. Este acuerdo se creó en 1994 tras el acuerdo de Marrakech y se suscribió con 117 países. Actualmente somos más, pero en ese entonces fueron 117 países. Y bueno, en conclusión, es importante conocer todos estos acuerdos, tratados, ya que nuestro país miembro, que es México, debemos conocer esto al momento que vamos a exportar y que seamos conscientes de que debemos hacer las cosas bien y que no debemos hacer. Y bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado. Duró un poquito más, pero espero que se haya entendido. Soy Dylan y les veo hasta la próxima.